Acompáñame al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y vamos a estar viendo los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 7. Del 1 al 7, y dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se ha perdido. Les digo de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ora conmigo. Señor, gracias te damos por tu palabra, te pedimos de la asistencia de tu Espíritu Santo. Señor, que en mi debilidad, Señor, y en mi imperfección, Señor, tu palabra sea perfeccionada por medio de tu Espíritu, y que tu palabra, Señor, sea fiel, Dios, con la ayuda tuya, Dios. Padre, te ruego que me ayudes, que ayudes a mi audiencia para que tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Señor, háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. En este pasaje de Lucas y también en Mateo capítulo 18, versículo 12 al 14, encontramos el mismo pasaje. Es uno de los relatos más conmovedores y más prácticos que encontramos en la Biblia, y son de los casos que en el cristianismo nos mueven. Se le puso por nombre por los copistas, por los que escriben, los escribas, los que copian la palabra de Dios en el tiempo antiguo. Le pusieron por nombre la parábola de la oveja perdida. Tristemente, esta parábola ha sido malinterpretada muchas veces y se le ha tratado de sacar un jugo que no tiene. Así que hoy quisiera que viéramos y analizáramos esta parábola y revisemos en qué consiste, cuál es el énfasis que la palabra está haciendo en este pasaje, en esta historia que Jesús comparte. Hoy quiero mencionar que vamos a iniciar una serie que habla acerca de las parábolas. Y me gustaría empezar a definir qué es una parábola. Y una parábola es un recurso pedagógico. ¿Qué significa? Es una herramienta que se usa para enseñar. En la antigüedad había herramientas pedagógicas. Algunos que son maestros aquí saben lo que es una herramienta pedagógica. Una herramienta pedagógica, por ejemplo, que usaban los griegos, en este caso Sócrates, el método socrático o la mayéutica se llama. Es el arte de la nodriza. La nodriza recibe al niño recién nacido. Los griegos decían que cuando hacían una serie de preguntas, que incluso Jesús llegó a usar la mayéutica como un método para poder generar que la persona razone y entonces emita un juicio o una conclusión. Esa es la mayéutica.
Y ellos decían, así como la nodriza va y ayuda para la labor de parto y recibe una nueva vida, dice, así cuando el griego sabio preguntaba o hacía una serie de preguntas, la persona iba razonando. Entonces, Jesús aquí viene en esta parábola en particular un poco de mayéutica, pero está agregando otra herramienta, otro recurso pedagógico que se llama parábola. Y la parábola en sí es un recurso de maestros antiguos en donde transmiten a sus alumnos grandes verdades en relatos pequeños, tipo historieta o tipo cuento. ¿Okay? Las parábolas, hermanos, contenían historias que podían ser no necesariamente ciertas. Sin embargo, Jesús, cuando las platica, está enseñando un principio importante. Ahora, pueden ser ciertas como pueden ser no ciertas. Las parábolas lo que buscan en el momento es enseñar un principio, llegar a un punto, generar en la mente del alumno o la persona que está siendo enseñada una imagen que no se borre, una imagen que se quede clavada ahí. Hace unos días me invitaron a compartir en un cumpleaños, por los 15 años, de mi sobrina Aria, que está ahí. Por cierto, te felicito, Aria. Y denle un aplauso a Aria por sus 15 años. Y hicieron una celebración familiar y me dicen, te invitamos a que compartas unos minutos con familia que no son cristianos algunos. Y claro que sí. Una imagen que yo usé ahí, y usé la analogía, o más bien el ejemplo de una canción de ya de los años, no sé, 90 tal vez, si no me equivoco, sí, de un grupo de música que era muy famoso. Y este grupo se llama Magneto y sacó una canción que se llama Vuela, Vuela, ¿verdad? Y algunos de ustedes se acuerdan de esa canción. Bueno, yo les hablaba de esa imagen de esa canción. Yo sé que algunos de aquí la bailaron en algún momento. Y en mis épocas, cuando estaba Vuela, Vuela, estaba muy niño, era un bebé, no se crean. Ya estaba joven, pero la verdad es que esa canción pues tenía buen ritmo, tenía buena música. Algunos decían que se refería a usar las drogas y volar en tu viaje, pero no, lo que hablaba era tratando de animarte a lograr tus sueños, a salir adelante, a volar tu imaginación, a poder tú alcanzar tus deseos, etcétera. Entonces yo lo aplicaba de esta manera. Esta canción te dice, vuela, vuela y alcanza tus sueños, y en la edad de 15 años es una edad propicia para decirle a un jovencito o a una jovencita, hey, de aquí en adelante, cómete el mundo, vuela lo más alto que puedas. Sin embargo, yo les decía, yo los invito, y aplicando Eclesiastés capítulo 12, donde Dios decía, acuérdate, a través de Salomón, acuérdate de tu Creador, acuérdate de Él. Yo le decía la invitación a los jóvenes que estaban ahí, amigos y familiares de Aria, y les decía, ¿saben algo? Vuelen, pero no con tu imaginación, vuelen a poner su mirada en Dios, a ir más allá de tu imaginación, y acuérdate de Dios. Entonces, durante mi exposición, que fue corta, usé esta imagen, y estoy seguro que mi audiencia, cuando vean o escuchen en la radio que va a volver a pegar Vuela, Vuela, ya se cree, ya pasó de moda. Sin embargo, ellos se van a acordar de este sermón. Estoy seguro que se van a acordar, Vuela, Vuela, acuérdate de Dios. Entonces fue una analogía sencillita, pero fue un método o fue una herramienta pedagógica para que ellos recuerden fácilmente el principio. Jesús, claro, era el maestro de maestros, él usaba historias. Ahora, en esta técnica de parábolas en particular, ellos iban generando la historia del momento, ¿ok? Muchas veces ellos estaban en ese momento, yo puedo decir, inventando la historia y acomodándola para que se quede una imagen más fuerte y un entendimiento más claro del principio que Jesús está enseñando. ¿Ok? Entonces, de esta manera, la audiencia percibía
Más adelante vamos a ver que hay parábolas que Jesús decía con una implicación espiritual tan fuerte que Él lo hacía de tal forma para que los que no estaban en el Señor no entendieran y los que estaban en el Señor entendieran. Hermanos, las parábolas de Cristo no son para todos. Las parábolas de Cristo son solamente para los que están en el Señor. Son solamente para los que son de Él. Y esto es algo que tenemos que entender. Ahora, Jesús era un experto en contar parábolas. Por eso en alguna ocasión se preguntó, lo mandaron a investigar a Jesús y regresa el que fue enviado por el sumo sacerdote y él dice lo siguiente, el reporte lo dice así: este Jesús enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí se está refiriendo posiblemente a la forma de su enseñanza, a su contenido, al peso de su testimonio de vida. Tres ingredientes que hicieron de Cristo el maestro de maestros definitivamente. Tres características de las parábolas y quisiera enfatizar. Número uno, las parábolas se refieren siempre al campo de acción y no al de las ideas. Son historias reales del aquí y del ahora. Son historias que tienen que ver con la audiencia. Son historias que se conectan directamente con la audiencia, ya sea porque se refiera a un oficio que es común en esa época, ya sea porque se refiere a algo que todo el mundo sabe y que está pasando en la ciudad o en la comunidad. Así que son parábolas que están diseñadas para la audiencia, que están motivadas para accionar más que a pensar, ¿ok? De tal manera que te mueven y aunque te presentan figuras reales y actuales, te mueven. Número dos, las parábolas se dirigen a personas que están en desacuerdo con Jesús, ¿ok? Ojo con esto. Las parábolas se dirigen a personas que están en desacuerdo con Jesús. Siempre que Jesús lanzó parábolas, fue para responder a la gente que estaba en oposición a Jesús. Y constituyen un método de diálogo que evita el confrontamiento directo. Jesús no los contradecía y no le decía, no, no es así, no, estás equivocado. Jesús no hacía eso. Jesús empezaba a platicar una historia. De hecho, en algunas de las ocasiones, vamos a ver cuando veamos diferentes parábolas, Jesús sabía lo que había en sus corazones, lo que ellos pensaban, y entonces Jesús decía, ahora voy a platicar una historia. Y empezaba a platicar una historia, pero en respuesta a lo que estos pensaban, a lo que había en sus corazones, a su sentir. Así que ellos no se esperaban la historia y de repente, caray, me está dando una respuesta de lo que yo estaba pensando. Está contestando lo que yo creo acerca de Jesús. Y Jesús les contestaba sin hacer un confrontamiento, sin entrar en una discusión. ¿Ok? Ahora, también se hacían las parábolas tremendamente persuasivas porque fundamentaban en experiencias conocidas por todos, de tal manera que eran accesibles, fáciles de recordar y sobre todo confrontativas. Esta historia de la oveja perdida ha hecho canciones. Hay una canción de un hermano mexicano que escribió este canto de Eran 100 ovejas, que se ha cantado por muchos años en las iglesias cristianas. Es una canción hermosa, ciertamente nos exacerba los sentimientos, nos emociona al saber que el pastor fue por nosotros, el pastor fue por la oveja perdida y dejó a las 99 en el redil. ¿Okay? Pero es más que eso, hermanos. Es más que solo pensar en la oveja perdida. Yo llego a pensar en la oveja perdida y me da sentimiento y digo, híjole, Dios me salvó, yo soy la oveja perdida.
Y si yo estoy en un error, en un pecado, y me alejo de la vida de la iglesia, y nadie va por mí, me da sentimiento y digo, soy como una oveja perdida y nadie viene por mí. El pastor no viene y me visita, ¿verdad? Y esa es una terrible, mala interpretación. A veces creemos que eso define la labor de los pastores en la iglesia. La iglesia está congregada, va bien, hay que ir por el hermano que no vino, hay que ir por el hermano que faltó, hay que dejar las 99 y hay que ir por él, por aquel. Este pasaje, hermanos, no está enseñándole a la iglesia cómo comportarse, ni le está enseñando, en este caso, al pastor cómo debe hacer su labor pastoral. No es así. Este pasaje se presenta en dos versiones, en Mateo y en Lucas. En el Evangelio según San Mateo fue dirigida a los discípulos que rodeaban a Jesús, sus cercanos, sus seguidores más fieles. Fue una historia y les está mostrando a él ahí el amor de Dios por el perdido que le pertenece, y está mostrando también, claro, la gracia, el favor de Dios, y está mostrando también, el punto más importante es el gozo que causa el que la oveja perdida sea encontrada. El énfasis de este pasaje no es el pastor que va por las perdidas. El énfasis de este pasaje no es la oveja perdida, hermanos. El énfasis de este pasaje es la respuesta que hay en el corazón del pastor al encontrar su oveja, y el gozo que hay en el cielo cuando un perdido, un pecador se arrepiente. Ese es el énfasis de esta parábola. Ahora, siempre es necesario cuando leemos una parábola no verla aislada, sino ver el contexto, qué es lo que estaba pasando, por qué Jesús tuvo que presentar esta historia. Si nosotros sacrificamos el contexto y no leemos lo que estaba pasando antes y por qué Jesús tiene que platicar esta historia, no vamos a ver la imagen completa de qué es lo que Dios está mostrando a través de esta parábola. ¿Okay? Mateo lo presenta a sus discípulos, pero Lucas lo está dirigiendo en respuesta a los fariseos. Ese es el contexto. A los escribas y fariseos que murmuran, que están contra Jesús, porque está en ese momento, me encanta como dice el pasaje, todos los recaudadores de impuestos. ¿Qué significa? Tenía a los más grandes ladrones, asaltantes y enemigos de Israel sentados con él, rodeándole. Y lo dice, y muchos pecadores más. O sea, cuando leemos nosotros en el libro de Corintios, y cuando leemos también en otros pasajes acerca de cómo debemos tratar en los evangelios, cómo debemos tratar nosotros los casos de disciplina en la iglesia, en el punto más alto, más álgido de disciplina, en donde la persona no se arrepiente, ya alguien fue y le confrontó con su pecado, no se arrepiente, lleva 2, 3 testigos para que vean cómo se le confronta otra vez con pecado. No es que se reúnen para hacerle bullying y entre todos atacarlo, no. Es yo que vi el pecado de mi hermano, convoco a 2 para que vean y sean testigos de cómo le traigo a él corrección. Y entonces, si no se arrepiente, entonces dice la Escritura que hay que traerlo a la iglesia y hay que hacerlo saber a la iglesia, comunicarlo a la iglesia, para juntos como testigos poder nosotros invitar a este hermano, a esta hermana que se arrepientan de su pecado. Y luego dice la Escritura que si no se arrepiente, aún trayéndolo delante de la iglesia, entonces hay que nosotros darle un trato de gentil y de publicano. ¿Qué significa esto? Cuando lee publicano habla de lo mismo, recaudador de impuestos. ¿Qué trato tenían los recaudadores de impuestos que estaban con Jesús ahí? Pues de repudio. No querían ni sentarse con ellos, no querían acercarse con ellos. De hecho, el apóstol Pablo dice, con los tales ni te sientes a comer. Personas que dicen que son hermanos,
pero que están en su pecado y no se arrepienten, y que la iglesia ha determinado que son gentiles o publicanos, entonces es gente que es repudiable y que no hay que ni siquiera tener comunión o confraternidad con ellos. Así dice la Escritura. Aquí, como iglesia, hemos ejecutado en algunas ocasiones la disciplina de la iglesia. La instrucción ha sido: hermanos, no los visiten. He sabido de hermanos que han contravenido a esto y seguían buscando, seguían visitando, pero hay un motivo por el cual el Señor marca estas reglas, porque son publicanos, son personas que contaminan desde la cultura de Israel. Es una cultura espiritual, son personas que están en pecado y lógicamente van a ser tropiezo y van a ser problema espiritual para el resto de la iglesia. Por eso son cortados de la congregación. Ahora, Jesús está sentado con ese tipo de personas, gentiles y publicanos. Ojo, no son personas que estaban en el Señor y se arrepintieron antes y dejaron el camino. Son personas que definitivamente son pecadores, no quieren nada con Dios y están empecinados en su pecado, están viviendo fuera del conocimiento del Señor. Y entonces ellos están ahí con Jesús. Los fariseos critican a Jesús. La crítica no es para los pecadores ni para los publicanos. Ellos, para los fariseos y justos, ellos dicen: estos están perdidos, no queremos tener nada que ver con ellos, no nos relacionamos con ellos. La crítica y la murmuración era contra Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús y sus discípulos con esta bola de personas inaceptables, personas incorrectas, personas que son pecadores, personas que quebrantan la ley de Dios, personas que son impías, que no tienen nada de piedad, no tienen un corazón inclinado hacia Dios? ¿Qué está haciendo el maestro con ellos? Jesús entonces empieza la historia. Jesús contesta con una historia. Y esta historia marca varios elementos gloriosos. Uno de ellos es que empieza a hablar acerca de un pastor y las ovejas. Comúnmente se ha enseñado y se ha aceptado que el centro de esta parábola es la oveja perdida que es hallada por su pastor que salió a buscarla. Pero vuelvo a repetirles, hermanos, este no es el énfasis de esta parábola. De hecho, en ninguna de las versiones se menciona la palabra pastor. Y yo quiero que veas eso. Dice: un hombre tenía ovejas, no dice era un pastor de ovejas y el pastor salió. No, en ninguna versión dice que era un pastor. Y yo creo que esto es intencional, porque Jesús no quería asociar esta parábola al trabajo que los pastores debemos hacer, definitivamente. El meollo central de la parábola es el gozo que sintió aquel hombre por la oveja hallada. Y no solamente eso, el gozo que se sintió en el cielo y que causó una celebración porque esa oveja fue hallada. En este caso, porque el pecador fue arrepentido. El centro de la enseñanza en esta parábola entonces es el gozo. No es la oveja pobrecita estaba perdida y pierniquebrada y a veces podemos ser sentimentalistas, ¿verdad? Y decir: ay, no, es que la ovejita estaba enredada ya en un alambre, ¿verdad? He visto videos en YouTube acerca de gente que tiene experiencias con animales salvajes que encuentran enredados a algunos peces, por ejemplo, enredados en hilos de cañas de pescar, algunas ballenas, algunos delfines. Y hay gente que se mete en una misión de ir hasta donde están estos peces y poder liberarlos de estas enredaderas. Incluso he encontrado videos donde una leona, por ejemplo, está enredada en una malla ciclónica en una parte de un pueblo y no puede zafarse. Y entonces estas personas arriesgan su vida, le ponen unos dardos a este animal, contratan a algún veterinario para que vaya y lo duerma y poderle desenredar la malla ciclónica y entonces salvar a este animal salvaje. Y cuando tú lo ves, te da ternura y dices: ¡wow, qué bonito! Hay otra escena en donde está un policía
y está en un freeway deteniendo todo el tráfico, camiones, trailers, porque va una mamá patita con 3 o 4 patitos cruzando el freeway, y ahí se ve el policía uniformado con su pistola y su sombrero y está resguardando a los 4 animalitos que van cruzando el freeway, y te llena de ternura. No se hable aquí en Juárez el sentimentalismo que hay por los animales, por los perros en particular. Aquí desaparecen las muchachas y todos son escépticos. Pero le pegan a un perro, hermanos, y se hace una página de Facebook, un GoFundMe, y todo el mundo aportar para poder encarcelarlos, perseguirlos, encerrarlos, tablearlos, golpearlos, y al perro salvarlo y comprarle una casa, dejarle una herencia, comprarle un seguro de vida y darle unas entrevistas de televisión. Es impresionante cómo los valores están invertidos. El Señor está apelando a una actividad normal de aquella época, que es el pastoreo de ovejas. Pues yo quiero que pensemos en las ovejas. Las ovejas son ingenuas, las ovejas no saben orientarse, no tienen sentido de orientación. Un gato, por ejemplo, yo he sabido historias de personas que tienen un gato que todos los días se aparece en la ventana. A la persona lo asustaba el gato por fuera, agarró al gato y lo aventó a una cuadra. A las 2 horas el gato estaba donde mismo maullando enseguida de la ventana, y entonces agarra el gato y lo avienta como a 10 cuadras más. Tardó medio día más, pero llegó el gato y en la noche estaba aullando enseguida de la ventana otra vez. Y agarra el gato y lo avienta por allá en una carretera lejana, y al cabo de 3 o 4 días ahí estaba el condenado gato de nuevo, aullando en la ventana. Y las ovejas no son así, las ovejas no son orientadas, se pierden. Pensar en 100 ovejas, de hecho, cuando está el pastor, cuando dice estaba un hombre con 100 ovejas y las dejó en un campo, realmente en el griego está diciendo las dejó en el desierto. Y en el desierto, en donde no hay agua, donde si no está el pastor ahí no hay alimento, en un desierto donde están expuestas a los animales, en un desierto donde están expuestas al calor, en un desierto en donde realmente pueden morir. Pero era común dejarlas allá precisamente cuando se iba una oveja y tenían que evaluar y pensar. Dejo 99 ahí aseguradas y tenían que hacer rápido un tipo de cerco improvisado para que las ovejas no se salieran, en lo que rápido iba el pastor a buscar a la oveja que se había perdido, y tenía que evaluar, dejo 99 a expensas del desierto y los peligros para ir por una. Ahora, hermanos, esta es una parábola ilógica, porque en términos reales, pensar en dejar 99 para ir por una es arriesgar el 99% por ir por el 1%. Es una apuesta totalmente equivocada. ¿Qué pasa si pasan más tiempo? Si el pastor se accidenta, si algo pasa y no encuentra la oveja, o la encuentra muerta y regresa y resulta que ya están los lobos arriba del rebaño. Pero la Escritura dice que este hombre dejó esas 99 y fue por la oveja perdida. Lo que llama la atención es que los fariseos están escuchando esto, seguramente están diciendo, bueno, yo no lo haría. Porque la pregunta que lanza en esta parábola empieza diciendo, ¿quién o qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Ahora, esta es una práctica que no necesariamente era normal. Si son 99, dices, evalúas y dices, híjole, no puedo dejar estas 99 solas, no voy a sacrificarlas para ir nomás por una. La respuesta de los fariseos seguramente era, pues no creo, no es lo mejor. Ahora, Jesús entonces menciona y dice, hey, de cierto les digo que hay gozo en el cielo, porque la participación de este hombre al ir por la oveja le encuentra
Y usa dos figuras importantes. Una es que la agarra y la sube en su cuello y la trae cargando. Y esto es algo hermoso. Es una imagen gloriosa de un hombre que quiere a ese animal de una forma gloriosa y lo agarra y lo lleva, y fue a buscarlo hasta que lo encontró porque era su posesión. Cuando regresa al redil, él regresa con gozo. Dice que la encuentra y tiene gozo, va emocionado en el camino, regresa, pero cuando regresa, entonces hace una fiesta, invita a sus amigos, sus vecinos, dice: encontré mi oveja, vamos a celebrar. Hermanos, si estas ovejas están en el desierto, es ilógico poder ir, a menos de que tengas un lugar especial de resguardo. Si tienes tu establo donde puedes resguardarlas, donde sabes que no van a entrar animales y donde sabes que no las van a robar, donde sabes que no corren peligro y donde tienen alimento suficiente, tú puedes ir con toda confianza y ir a rescatarlas. Hermanos, el Señor está expresando en ese momento a los fariseos: lo que a ustedes les falta es el gozo del Señor. Lo que ustedes carecen es el gozo del Señor. Ese es el punto de toda esta parábola. Porque el gozo del Señor está implicado aquí al encontrar a un alma perdida. Jesús, dice la Escritura, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el beneficio, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, de la misma naturaleza con Dios, gloriosamente. Y lo que Jesús hace entonces es estarle diciendo a los fariseos: ustedes se comportan de una forma como que no son de la familia. Porque los que estamos en la familia, cuando vemos que la oveja se pierde y es encontrada, entonces hay gozo. Cuando por estas puertas, hermanos, entra el que viene desprovisto, el que viene pobre espiritualmente, el que viene en estado de quiebra, el que no se siente digno de ser perdonado o considerado por Dios, dice la Escritura, hermanos, que Dios se goza. La pregunta es: ¿nosotros nos unimos al gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente o no? Lo que está diciendo este pasaje es que Dios se deleita, Dios se goza cuando un pecador se arrepiente, cuando una oveja perdida vuelve a casa. Hermanos, ahora podemos, en una aplicación práctica a nosotros hoy, decirle lo siguiente: nosotros no somos pastores de ovejas, tal vez no hemos tocado una oveja en nuestra vida. Sin embargo, esta figura nos la pone el Señor a nosotros para que entendamos que Dios se deleita y se goza en salvar a los suyos. Su deleite es que el pecador se arrepienta. Ese es uno de los mayores deleites de Dios. El gozo de Dios, su corazón se regocija cuando un pecador se arrepiente. Los fariseos no participaban del gozo del Señor porque Jesús estaba ahí, siendo Él el Cordero de Dios, siendo Él el buen pastor. Yo creo que la aplicación de esta parábola está Jesús revelándose a sí mismo como el buen pastor, y está diciendo, como dijo en Juan: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y vaya que lo hizo en la cruz, dio su vida por nosotros, para nosotros ser convocados, llamados, protegidos y cubiertos y provistos por el buen pastor en el redil que se llama la iglesia. Jesús entonces está dando una anticipación en esta parábola y le está diciendo a los fariseos: mientras tú desechas a todos estos, yo ciertamente te digo que Dios se regocija cuando un pecador se arrepiente. La misión de Dios cósmica no fue hacer arder el sol,
durante más de 7,000 años, como ha durado hasta hoy, o 10,000 o 15,000 o los que tenga ardiendo. La misión de Dios no era inventar el movimiento de la tierra para que la luna marcara los días del mes. No fue el propósito de Dios el crear astros enormes como Antares, que es miles de veces más grande que el Sol. De hecho, está tan lejano, pero en un punto exacto para que nosotros lo viéramos como una estrella y nos ayudara a guiarnos de noche. Así dice la Escritura. Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho a través de las edades, toda la historia de la redención, no fue para que la creación subsistiera. El propósito último de Dios fue su creación preciosa y fue el ser humano. Pero lo último de lo último fue mostrar su gracia, su favor, su misericordia para alabanza de su propio nombre al ir por ovejas como tú y como yo, que estábamos perdidos, sin ningún sentido de orientación. Y aquí puedo hablar de la depravación total. Estábamos en un grado de reprobación que nuestra mente no nos inclinaba a buscar a Dios para nada. Para nada. Hace unos días estuve con un hombre platicando y este hombre llorando me decía, ¿sabes qué, pastor? Ven y dame la vuelta de repente, ven y visítame. Dice, porque estoy solo. Mis hermanos ya no me visitan, mi mujer me dejó, mi padre murió, mi mamá no me visita, estoy solo aquí y me estoy entregando al alcohol y no quiero saber nada. Tenía una pistola, fui y la regalé porque varias veces intenté quitarme la vida. Dice, no tengo nada, no tengo a nadie. Y entonces lo invito y le digo, ven a la iglesia y vamos a buscar a Dios. Dios tiene un propósito y hay algo, por algo me estás diciendo a mí. Y entonces le cambia su rostro, se limpia las lágrimas, me dice, no, Dios no. Y dice, Dios no. Dios no me interesa. Me dice, no quiero ir a la iglesia. No, pastor, más adelante, ya cuando esté más grande, a lo mejor busco a Dios. Ahorita no. Entonces le dije, bueno, pues tampoco puedo venir a sacarte de tu depresión yo, con mi compañía. Le digo, es Dios lo máximo, es Dios la verdadera respuesta. Pero es que la sensación de cualquier hombre sin Dios es tratar de resolver sus problemas, sus situaciones con sus propios medios, pero no quiere para nada voltear hacia Dios. Esa es la condición de todos nosotros sin Dios. Pero entonces Dios va y nos alcanza y nos rescata estando en nuestros delitos y pecados, estando en nuestra peor condición. Hay personas que han dicho en sus testimonios, justo cuando toqué fondo es cuando Dios metió su mano al fango y me levantó y me rescató. Ese es el Dios glorioso que se presenta en esta parábola. Ahora, no es que Dios no se interese por las 99 que dejó ahí. Lo que Él dice, no es que las 99 no le causen gozo, pero es que la misión de esas 99, hermanos, ahora en la vida de la iglesia, es la misma misión de Cristo. Es mostrar la gracia, el perdón, la misericordia y hacer un llamado al arrepentimiento a aquellas ovejas que aún no vienen al redil. Eso es, y esa es la voluntad de Dios. Y es el plan de Dios. La misión de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. La misión de la iglesia es hacer discípulos. El Señor el día de hoy sigue yendo por esa oveja perdida. Y ahora lo hace a través de tu vida, hermanos. Tú puedes participar del gozo del Señor, o puedes arrugar las narices como el fariseo y decir, ya no necesitamos uno más en la iglesia. Ya no necesitamos que haya más gente rarita, fellita, con ciertas costumbres, con ciertos pecados, con ciertas tendencias. Ya no cabemos en la iglesia. El redil es suficiente.
Y los fariseos posiblemente pensaban de esta manera, y ellos decían, es que los que nos reunimos en el grupo de hombres ya somos suficientes, nos llevamos bien, nos tenemos confianza, nos compartimos, somos amigos, nos llevamos muy bien. Yo les he platicado esto. Una historia triste y pecaminosa de mi propia vida es que cuando estaba muy joven, había un grupo de jóvenes con los que me reunía y me juntaba, y le decíamos la bola, y éramos unos 25, 30 jóvenes que nos reuníamos, y la verdad es que desde que era el lunes en la mañana, mi pensamiento es que ya quiero que sea domingo, y ya quiero que sea domingo porque me juntaba con mis amigos de la iglesia, y nos íbamos después del servicio en varios vehículos llenos de gente, todos amigos, y nos íbamos a comer, y de ahí nos íbamos al parque, o nos íbamos a disfrutar a cierta parte, a otro lado, o íbamos a un concierto de música cristiana, pero íbamos todos en bola. Era muy agradable llegar a una hamburguesería y éramos 30 formados, ¿verdad?, para pedir nuestras hamburguesas, y todos sentados ahí en bola, ir a la pizza y pedir muchas pizzas, ¿verdad?, y todos sentados en una mesa grande, y todos platicando, cotorreando, llevando un momento extraordinario. Pero mi anhelo más grande era llegar al día domingo por la tarde para poder salir con mis amigos y disfrutar. Y tuve grandes amigos que algunos de ellos conservo hasta el día de hoy, con mucho gozo. Pero ¿saben algo? Mi motivación no era invitar a más jóvenes. Siempre que había un joven nuevo, déjenles platico esta historia, el sentir era, ¿y ese quién es? ¿Y ese qué? No se va a acoplar. Es que yo ya me llevo bien con mis amigos, ya tenemos una estabilidad. Qué flojera tener que enseñarle por qué creemos lo que creemos, tener que platicar con él de las cosas de Dios. Qué flojera. No, mejor no hay que invitarlo, hay que vaya a la iglesia, que vaya a las reuniones de jóvenes, pero para salir a confraternizar, que no vaya con nosotros porque pues es difícil acoplarlo. Yo confieso pecaminosamente que fue mi pensar por muchos años de joven. Incluso estuve en otra iglesia después y era muy similar la situación. Llevaban jóvenes nuevos que no cumplían ciertos estándares y no se podían acoplar, no podían pertenecer. ¿Por qué? Porque nos falta entendimiento, hermanos. Si el gozo de mi Señor es que los pecadores se arrepientan, mi trabajo es buscar que el Señor se deleite y se goce. Mi función y mi llamado es cumplir con la misión de Dios, con lo que hace que su corazón se regocije, que es alcanzar al pecador, como lo hizo conmigo. Ahora yo participo del gozo de Dios. El llamado de Dios, hermanos, para nuestras vidas, como fue el llamado para los fariseos ese día, es: ustedes no entienden por qué estoy sentado con pecadores, con recaudadores de impuestos, porque este es el gozo de Dios, porque Dios se regocija cuando un pecador se arrepiente. Si esto es así y lo entendemos así, y nuestro deseo es vivir conforme al corazón de Dios, y lo que hace que Dios se goce y se deleite es que los pecadores se arrepienten, entonces necesito proclamar el mensaje del Evangelio. Mi respuesta a esto, si yo soy un fariseo, es decir: Señor, perdóname, porque yo soy esa oveja también perdida. Señor, perdóname, porque yo soy a lo mejor de esos 99 que está en el redil, pero que no está cumpliendo la misión de Cristo de ir por la oveja. Ahora el Señor ha abierto ese redil y el Señor dice: ahora yo los mando como ovejas en medio de lobos. Y Él nos dice que vayamos y que proclamemos el mensaje del reino, que vayamos y como Juan el Bautista, aunque nos mochen la cabeza, aunque nos cueste la vida, proclamemos y llamemos al arrepentimiento. Entre todos los que te escuchen habrá una oveja perdida que tú traerás en los brazos, y Cristo, hermano, contigo. Hermanos, entender esta parábola es entender lo que a Dios le deleita. Jesús le está diciendo a los fariseos: lo que deleita a mi Padre es lo que estoy haciendo en este momento.
compartiendo, hablando de la palabra y abriéndole los ojos acerca de qué es el reino de los cielos. Hermano y hermana, si tú vives tu cristianismo en una burbuja falsa, creyendo que el cristianismo es venir a la iglesia únicamente, si tú crees que el cristianismo es asistir a las reuniones, venir a la iglesia y con eso basta, y estoy en mi casa y estoy yo orando con el Señor y estoy leyendo las escrituras, todo eso es necesario, pero el llamado de Dios es que si vas a la carnicería, levantes el nombre de Cristo en alto y tal vez allí en esa carnicería está una oveja perdida. ¿Quieres que Dios se deleite? En la tortillería habla del Señor. Ve a la tienda grande, supermercado, habla del Señor. En tu trabajo, en la línea donde estés, con tus empleados, con tus patrones, habla del Señor, porque tal vez hasta ahí el Señor te ha enviado para que proclames las buenas noticias y Jesús entonces está listo para montar sobre él esa oveja y traerla al redil. Ahora participamos de la misión de Cristo, amados hermanos. En esta aplicación yo te digo, somos de los 99 que tal vez estamos en el desierto, sí reunidos, contentos, pero estamos lejos de cumplir la misión que Cristo nos ha enviado. Y la misión es, hay que ir por las ovejas. Cristo iba y platicaba con estos, pero ahora te dejo a ti para que platiques con estos también. Ahora te dejo a ti para que platiques con aquellos, con los publicanos de nuestros tiempos, con los pecadores de nuestros tiempos. Ve y sé sal, sé luz, ve y muestra la gloria de nuestro Dios, ve y presenta las buenas nuevas de salvación, hermanos. Ve y hazlo. Hermanos, qué deleite, porque este pasaje termina y con esto concluyo. Dice la Escritura: les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Si ya el Señor nos ha hablado y nos hemos arrepentido y hemos respondido, debemos seguir siendo causa de gozo del Señor. No somos causa de gozo solamente cuando el Señor nos rescata. Podemos participar del gozo del Señor al participar de su misión, al ir por el pecador. Hermano y hermana, si tú creías que esta parábola se trataba de la oveja y se trataba del pastor, esta parábola se llama de mostrarle a las 99 que están en el redil qué es lo que causa gozo al Señor. Hermano, si tú eres de esas 99, yo te digo el día de hoy, levántate en el nombre del Señor. Y esta semana abre tu boca, sal con tus vecinos, proclama. Es que yo sí les he hablado del Señor a mis vecinos. ¿Qué les has dicho? Los invito a la iglesia y no quieren. Eso no es hablarles del Señor. Ve y háblales de Cristo, ve y proclama las malas noticias de que Dios está airado con ellos. Ve y háblales de las buenas noticias de que Dios ha puesto todo lo necesario para que tú puedas responder y participar de la gloria de la familia de Cristo. ¿Cómo? Arrepiéntete, reconoce tus pecados, responde. Hermanos, el mismo mensaje del Evangelio no ha cambiado en miles de años, 2000 años, de hecho más. El Señor ha hablado: arrepentimiento, perdón de pecados, por la obra de Cristo. Cristo encarnado, crucificado, muerto y al tercer día resucitado, ahora a la diestra de Dios Padre. Pero Él está allá, hermanos, y el gozo del Señor sigue todavía manifestándose cuando un pecador se arrepiente. Tal vez tú digas: yo me siento ahorita como esa oveja perdida, a lo mejor he creído en el Señor, me he arrepentido. O estás aquí hoy. Yo te digo, si estás aquí hoy es porque seguramente el buen pastor te trajo de los hombros, te montó sobre sus hombros y te trajo el día de hoy. Y si es así, yo te digo: bienvenido a casa. Arrepiéntete, porque eso produce gozo en el cielo y en el corazón de nuestro Dios. Este miércoles pasado tuve la oportunidad de sentarme con una mujer
y su esposo, y una semana hablé con ella y con él acerca del Evangelio y les compartí una parte del Evangelio solamente. Les di las malas noticias. Esto es lo que estás confrontando ahorita. Esta es tu situación. Te doy una semana hasta que nos volvamos a ver para que me digas qué solución le das a esto. Piensa en soluciones. Y cuando llego me dice, pues mi única solución es que necesito algo que me dé brillo como una estrella para que Dios pueda mirarme y para que Dios tenga misericordia de mí. Pero yo no sé qué hacer para brillar. Y le mostré en las Escrituras que todo lo que hagamos para brillar se llama trapos de inmundicia y no es agradable para Dios. Nuestras justicias, nuestra bondad, nuestra rectitud humana, a Dios le ofende. Entonces en la segunda sesión le presento las buenas noticias y le digo, ¿sabes algo? Tú no puedes, yo no puedo, sin embargo el único que puede es Dios. Dios mandó a su propio Hijo para pagar tu deuda. ¿Y cómo la pagó? Y le hice la descripción de la cruz. Al terminar de hacer la descripción, ella solita, hermanos, y yo vi ahí la gloria de Dios y ver cómo el Espíritu Santo golpea su corazón, y llorando me dijo, pastor, necesito a ese Salvador, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, y empezó a confesar de una manera extraordinaria. No le hice ninguna oración, no le pregunté absolutamente nada, cayó en una convicción llorando y dijo, yo hoy quiero arrepentirme de mis pecados y quiero a ese Salvador, yo necesito a ese Salvador. Así que ese miércoles ella ahí reconoció, entendió, y yo pude ver cómo Cristo la subió a sus hombros, hermanos, y la acercó al redil. Ojo, esta mujer tenía asistiendo más de un año a la iglesia, sin faltar, con su esposo. Pero este miércoles pasado encontró a Cristo. Tal vez estás en la iglesia, pero no lo conoces. Hoy, aquí están sus hombros y Él está dispuesto a cargarte. Simplemente reconócelo, y si eres un pecador, si te sientes mal por lo que has hecho, dile, Señor, perdóname. Reconoce que Él es el Hijo de Dios, el Cordero Pascual que toma el lugar nuestro para perdón de nuestros pecados. Confiesa que Él es el Señor, y entonces bienvenido al redil. Y los otros 99, hermanos, salgan del redil, y hay que ir con los lobos y proclamar las buenas nuevas de salvación en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta hora. Gracias, Padre, por esta gloriosa enseñanza que tú diste en aquella época. Gracias porque los que estaban ahí oyendo, que estaban en la mesa, se sintieron protegidos por ti. Gracias, Señor, porque podemos entender que el gozo tuyo, el gozo y la celebración en el cielo es porque tu gracia se manifiesta, tu misericordia se manifiesta, porque el poder de tu evangelio penetra y alcanza al pecador. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes ahora, Señor, como parte de la iglesia, a no quedarnos en el desierto, reunidos con nuestras actividades, con nuestros eventos, reunidos en la iglesia, Señor, con nuestras liturgias. Ayúdanos a salir como nos has enviado y a participar del gozo tuyo, llevando las buenas nuevas de salvación, alcanzando al perdido, levantando tu nombre en alto en nuestra comunidad, en nuestra colonia, fraccionamiento, Señor, en el trabajo, donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor, a participar de tu gozo. Señor, ayúdanos a no ser exclusivistas y pensar que la iglesia es un club de gente escogida, Señor, y que solamente es un club cerrado. Señor, si es cierto, es una sociedad que tú has levantado, pero es una sociedad compuesta por pecadores redimidos. Ayúdanos a tener tu corazón, oh Cristo, y amar al pecador, proclamar el mensaje, Señor, y confiar en que entre los que escuchen el mensaje, ahí habrá una oveja perdida. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí y a pasar el resto de la semana, Señor, buscando a tus ovejas, como el buen pastor, Señor, que se va, que camina, que se aleja de las 99 para ir por la perdida. Señor, como iglesia, ayúdanos a alejarnos de la congregación estos días,
para ir por la perdida, Señor. Y cuando nos volvamos a reunir, con gozo, Señor, porque has traído alguna, Señor, de los hombros. Padre, te honramos, te bendecimos. Si hoy aquí alguien se siente indigno, Señor, si alguien se siente como una oveja perdida y tú le has traído hasta aquí el día de hoy, Señor, dale el don del arrepentimiento, que reconozca en su corazón que tú eres el Hijo de Dios, que ha sido enviado para salvación del mundo. Padre, te honramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Padre, ayúdanos a ir a lo peor de nuestra sociedad, porque de eso se compone tu iglesia. De lo peor del mundo, Señor, tú has llamado, Padre, para servirte y para participar de tu misión. Padre, te damos gracias por ser ese pastor amoroso que nos alcanza. Te damos gracias por sentir ese gozo al rescatar a los perdidos como a mí. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.